Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo webinar. Eh, pues sé que en este momento en algunos lados de Cali está lloviendo y algunas personas no han podido llegar a conectarse, pero pues por respeto al cumplimiento del horario y por respeto pues a las personas que ya están conectadas y a nuestro invitado, pues vamos a dar inicio a la charla a las 7:15 en punto como estaba planeado. Antes de comenzar, quería darles las gracias a ustedes por participar en estos espacios académicos que desarrolla la Sociedad Vallecaucana de Anestesiología. Dos cositas antes de la charla. Recordarles que, por favor, pues las personas que no conocen nuestra página web, la visiten, la conozcan y se suscriban, www.sarmac.com.co. Ahí podrán encontrar pues todos los webinars que hemos realizado en los últimos años y podrán encontrar información sobre los próximos webinars, al igual que pues nuestra página de emprendimiento, donde algunos de los anestesiólogos afiliados pues colocan información sobre algunos emprendimientos que ellos desarrollan. Lo segundo es invitarlos a la reunión, a la asamblea anual de SARVAC, que se va a desarrollar el próximo miércoles, 100% virtual. Invitarlos a que, por favor, pues se conecten como afiliados y como anestesiólogos que amamos nuestra sociedad, pues es un deber asistir a este tipo de actividades. Además de que, pues este año toca reelección de la Junta Directiva, reelección de la elección de la Junta Directiva, cambio, y pues cambio de las subdirecciones de las cuales pues hacemos parte. De nuevo, muchísimas gracias a todos pues por participar y esperamos seguirlos viendo en los próximos webinars que realizamos. Esta noche tenemos una invitada muy especial, la doctora María del Pilar Morales. La doctora María del Pilar Morales es nutricionista y dietista con formación en soporte nutricional y entrenadora del curso Atenas. Doy las gracias al laboratorio Baxter que nos colaboró, pues ayudándonos a la realización de este webinar. Doctora, muchísimas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación en este tema, pues que personalmente y creo que es muy importante en la actualidad y que desde hace varios años pues algunas sociedades científicas vienen trabajando fuertemente y es el tema del impacto nutricional y la preparación inmunológica del paciente que va a ir a cirugía. La importancia que esto debe tener en el impacto en los resultados de los pacientes quirúrgicos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenida esta noche a la Sociedad Vallecaucana de Anestesiología. Doctor Urbano, muchísimas gracias y buenas noches para todos y todas. De verdad que para mí es un gusto poder estar en esta actividad académica de la mano de la Sociedad de Anestesiología y Reanimación del Valle del Cauca. Así que de verdad que es un gusto para mí. Y pues vamos igual entonces a dar inicio, vamos a hablar de un tema muy interesante. Y como lo decía el doctor Burbano, a veces no conocemos un poco más allá de lo que puede impactar el estado nutricional, el abordaje nutricional de un paciente quirúrgico. Entonces voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, doctora, se ve Listo. perfecto. Listo, entonces, bueno, muchísimas gracias igual y vamos a dar inicio a este tema que de verdad tiene un impacto en el manejo nutricional de los pacientes que van a ser sometidos a cirugía. Inicio haciendo un disclaimer, yo hago parte del área de asuntos médicos de Baxter, esto es un rol de intercambio científico y pues no tenemos experiencias en el tema comercial. Y este es parte del contenido que vamos a llevar a cabo en este momento: generalidades, estrategias para mejorar la recuperación, preparación inmunológica, que es uno de los objetivos de esta charla, los protocolos, que sé que ya conocemos algunos de los protocolos multimodales, que nutrientes tienen grandes beneficios en el paciente quirúrgico,
todo lo que tiene que ver con la evidencia científica, costo-efectividad y terminamos con conclusiones. Y vamos a empezar por el final, porque este es como el avance de todo lo que vamos a ver durante esta charla, y es que la terapia nutricional con inmunonutrientes pre, post y perioperatorio mejora la respuesta metabólica al estrés, reduce las infecciones y disminuye la estancia hospitalaria en pacientes de cirugía electiva. Y vamos a hablar de generalidades y sé que algunas de las cosas ya las conocemos, pero necesitamos la base para entender cómo esto puede impactar el paciente quirúrgico a nivel nutricional. Y en cuanto a las cirugías, pues sabemos que hay varias clasificaciones de cirugías. Sabemos que las electivas nos permitirían preparar, prehabilitar mucho mejor el paciente. Las cirugías de urgencia que hay que dar un tratamiento quirúrgico en las primeras 24 a 48 horas y las de emergencia que no nos dan tiempo. Pero cómo el manejo nutricional pre, post y perioperatorio pudiera impactar en los pacientes. Así que no dejemos de lado los pacientes que van a pasar una cirugía de urgencia y de emergencia y solamente los vamos a ver posterior a la cirugía. Por otro lado, ¿qué está pasando actualmente? Y yo creo que es mucho de la literatura lo que nos está mostrando y es que los pacientes que se someten a una cirugía mayor, sobre todo el tracto gastrointestinal, pues aumenta el riesgo de complicaciones. Una data bien interesante, y casi que el 54% de las infecciones nosocomiales ocurren en pacientes quirúrgicos de alto riesgo. Esto aumenta el tiempo de la estancia hospitalaria y por ende aumenta los costos en salud y el estrés quirúrgico predispone ese agotamiento inmunológico. O sea, los pacientes son más proclives a tener infecciones. Esto solo como para recordar el tema del estrés quirúrgico y esa respuesta fisiológica y cuando está el paciente sometido a una cirugía, un trauma, una injuria, se activan estos dos brazos, estas dos respuestas, una que es la endocrina y la otra que es la inflamatoria. Eso va a depender del grado de injuria y lo que hace es que activa el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal y tenemos aumento de algunas hormonas como es el cortisol, el glucagón, la hormona de crecimiento, entre otras. ¿Qué pasa entonces con esa reserva de glucógeno? Y cuando uno empieza a hablar de cuál sería el tiempo realmente que tenemos de reserva de glucógeno, en muchas discusiones hemos hablado de 6 horas, de 12 horas, porque podríamos tener una reserva endógena que pudiéramos utilizar en esta respuesta fisiológica. Pero si tenemos un paciente que tiene un ayuno previo, muy seguramente esa reserva de glucógeno apenas el paciente es sometido a cirugía, ya no la hay. ¿Y qué tiene que hacer el paciente? Pues utilizar las proteínas como fuente de energía. Y ahí es donde se activa la gluconeogénesis hepática, en donde la principal fuente es la proteína con ayuda de algunos ácidos grasos, pero que va a permitir que se consuma obviamente todo el glucógeno. ¿Qué estrategia es tan importante para atenuar esta respuesta fisiológica? Y es la nutrición perioperatoria. Y si llevamos a cabo una suplementación nutricional adecuada, con los inmunonutrientes indicados en las dosis y el tiempo adecuado, pues vamos al menos a contrarrestar ese hipercatabolismo al que está sometido ese paciente quirúrgico. Entonces, se aumenta la tasa metabólica basal, se aumenta ese balance de nitrógeno que está negativo, que a veces de verdad que es un desafío llegar a balances más neutros en este tipo de pacientes y creo que en la primera fase, en la fase aguda del postoperatorio, va a ser mucho más complicado llegar a esa meta. Se aumenta, como lo decíamos, la gluconeogénesis, la fuente realmente la estamos tomando desde el músculo, se aumentan las proteínas de fase aguda y todo esto para lograr que se pueda asegurar la disponibilidad de sustratos endógenos porque se necesita tener esta síntesis proteica y no la vamos a tener. El organismo está encaminado a utilizar toda su reserva endógena, el sustrato tan importante como es la proteína, para contrarrestar la respuesta inflamatoria. Ahora, ¿por qué es tan importante en el paciente quirúrgico poderlo prehabilitar? Y es que el sistema inmunológico se está viendo afectado. Uno de los miedos del cirujano es que una cirugía abdominal termine en una fístula y no crean que para soporte nutricional es igual. Y sabemos que un paciente que llega a tener una complicación como una fístula son pacientes que van a tener soporte nutricional por 4 semanas, 2 meses, 1 año. Y eso es lo que pasa. Entonces, ya en la ruta y en el proceso que tiene el paciente que va a ser sometido a una cirugía mayor electiva,
que activa esa respuesta inflamatoria, está en estrés quirúrgico, está afectado el sistema inmunológico, pues va a ser va a tener muchas más complicaciones. Esto lo sabemos. Nosotros sabemos que se pueden presentar complicaciones, pero nosotros podemos predeterminar y modificarlas antes de que el paciente ingrese al quirófano. Por eso es tan importante que yo sé que empezamos a hablar del tema de prehabilitación desde los protocolos multimodales, pero cómo el soporte nutricional, la suplementación enteral, vía oral y con nutrientes, el rumbo y el curso del paciente después de la cirugía. ¿Y cuáles son las cirugías igual y cómo va a comprometer? Este es uno también de los estudios que está publicado en Clinical Nutrition del 2014, y lo voy a hablar un poquito más adelante en temas de costo, beneficio de la inmunonutrición, y es que ya vimos la ruta y qué puede pasar. Y en este estudio también nos dice, las infecciones que más se presentan son de herida quirúrgica, las fístulas anastomóticas, los abscesos abdominales, las infecciones del sitio operatorio y otras infecciones asociadas como la neumonía, infección de vías urinarias. ¿Y esto cómo puede afectar los costos en el marco del cuidado del paciente quirúrgico? Y es que puede aumentar los costos en promedio en un 90%, un paciente infectado puede aumentar esto en costos, puede aumentar una estancia hospitalaria también en un promedio de un 80% más, y aumenta las readmisiones hospitalarias y puede aumentar hasta 4 veces más que un paciente que no esté infectado. ¿Cuántas veces nos remiten nuevamente los pacientes que ya los habíamos, ya les habíamos dado de alta, que los habíamos manejado, pero desafortunadamente llegan con algunas complicaciones que seguramente van a tener un cuidado mayor, una hospitalización mayor, y seguramente ya vienen en un estado nutricional mucho más deteriorado. Y la preparación inmunológica busca, como hablábamos, atenuar toda esta respuesta inflamatoria. Y los estudios científicos sí han demostrado que la preparación inmunológica en los pacientes que se someten a cirugía mediana y grande durante décadas van a poder disminuir ciertas complicaciones que las vamos a seguir viendo durante esta charla. La preparación tiene criterios importantes. Entonces se habla de tiempo, cuánto tiempo debería ser la preparación inmunológica, cuál sería la dosis y cuáles serían los nutrientes específicos. Los vamos a ver ahorita, y como resultado de esa preparación, pues tendremos mejor respuesta metabólica al estrés, vamos a tener una curación mejorada, todo lo que tiene que ver con cicatrización, que depende mucho de uno de los grandes inmunonutrientes, la reducción de esas complicaciones posoperatorias, la reducción de la estancia hospitalaria y por ende reducción de los costos. Y ahora vamos a ver cuáles son esas estrategias para mejorar la recuperación. Y dentro de las estrategias que lo hablamos todo el tiempo, y sé que dentro de los multimodales hacemos todo un manejo 360, y es poder dar preparación y hacer prehabilitación en el preoperatorio, y sabemos que reduce el riesgo de complicaciones. La realidad actual es que la mayoría de veces que tenemos contacto con el paciente es porque ya va a ingresar a cirugía, o bueno, en este caso ya lo han visto de pronto en una consulta preanestésica, en una preparación importante antes de la cirugía, y también tiene beneficios claros con inmunonutrición, porque a veces lo hablamos que solamente y el mejor escenario va a ser el manejo perioperatorio, pero no olvidarnos que muchos de los pacientes que ya llegan a cirugía también pueden tener beneficios de inmunonutrición en el posoperatorio. Este es un tema de mucho debate, y sé que con los anestesiólogos lo hemos hablado en algunas ocasiones, es el tema del ayuno y el ayuno preoperatorio. Todos deben obviamente tener los protocolos en cada una de las instituciones, diferentes manejos. Al final uno diría, ojalá no existiera el ayuno, ¿sí? Pero hay condiciones especiales que debemos tener en cuenta. Y un razonamiento clásico, que ustedes lo saben de verdad más que yo, es que las complicaciones están asociadas a la emesis, a la broncoaspiración, ¿sí? Y pues la idea es evitar esta broncoaspiración en la inducción anestésica. Pero esto permite que haya largos periodos de ayuno. Por eso es tan importante poder escribir esos guías de manejo, esos protocolos que permitan definir cuáles son las horas de ayuno que requiere cada una de las intervenciones quirúrgicas o dependiendo de la condición clínica del paciente.
pero esto no puede ser una ventaja para el paciente, porque cuando el paciente está en ayuno, lo que hace el organismo es aumentar la producción de glucosa e insulina, disminuye la producción de glucagón, obviamente hay un cierre de esa proteína muscular asociada a la gluconeogénesis, y esto lo que va a permitir es que haya una mayor resistencia a la insulina y por ende una hiperglicemia. Y de este ayuno y de todo esto que pasa a nivel del control glicémico es que sale una de las estrategias dentro de los protocolos multimodales que sí, que de pronto ya la han tenido, ya la están manejando, y es la carga de carbohidratos preoperatoria. El doctor José Aguilar Nascimento es un cirujano muy reconocido de Brasil y es uno de los grandes fundadores del protocolo ACERTO, que ya lo vamos a hablar. Y él participa en este gran estudio, un estudio multicéntrico del Big Fast, en donde se muestra cuál es el tiempo de ayuno en los pacientes que van a ser sometidos a algún procedimiento quirúrgico. Y toman en esta tabla entonces cuál es el área del órgano que va a ser intervenido, y toman el número de horas de ayuno. Entonces uno empieza a leer la literatura y se da cuenta que un rango de 2 a 216 horas, o sea que hubo pacientes que estuvieron 3, 4, 5, 7, 9, hasta 10 días en ayuno, que eso no podríamos, la verdad, permitirlo, pero a veces en la realidad lo estamos viviendo. ¿Qué pasa en este estudio multicéntrico? Toman los 16 hospitales, una data bien importante, 3.715 pacientes. Para esta época, que era el 2014, donde fue la publicación de Big Fast, lo que hacen es evaluar cuál era el modelo que utilizaban ellos en esos protocolos de ayuno. Muchos de ellos utilizaban modelos tradicionales, y preocupante el resultado, y es que el 46% de los pacientes fueron intervenidos con más de 2 horas de ayuno. Esto lo pone uno a pensar un poco en cómo estamos llevando a cabo los protocolos preoperatorios, si podemos motivar el uso de protocolos que tengan menos horas de ayuno, obviamente teniendo en cuenta algunas condiciones, pero sí es importante tenerlo en cuenta, porque de ahí dependen mucho los resultados del paciente quirúrgico. Los beneficios del ayuno, como lo sabemos: disminuye la sed, disminuye la estancia hospitalaria, disminuye las náuseas y el vómito posoperatorio, y obviamente todo lo que tiene que ver con el control glicémico. Ahora, vamos solamente a ver a nivel nutricional cómo nutrición se hace match en este tipo de protocolos multimodales. Y sé que muchos que están acá conocen bastante el tema del protocolo ERAS, y es estos protocolos que salieron realmente ya, si no estoy mal, hace más o menos 20 años. En el 2001 ya se conforma el protocolo ERAS, y lo hacen, y también todo lo que tiene que ver con Fast Track y la rehabilitación multimodal para poder mejorar los resultados perioperatorios de un paciente quirúrgico. Y ERAS maneja varios preoperatorio, ¿sí? Y posoperatorio, intraoperatorio, que sé que ustedes tienen muy en cuenta esta parte, pero a nivel nutricional en el preoperatorio, ERAS tiene en cuenta la carga de líquidos y carbohidratos y evitar ayunos prolongados. De pronto, desde la parte nutricional no se tiene un abordaje o alguna estrategia intraoperatoria, ¿sí? Porque los pacientes no van a ir con nutrición enteral o parenteral a las salas de cirugía, pero en el posoperatorio una recomendación muy importante es iniciar precozmente la nutrición oral. Y en algunos casos nutrición enteral, si el tracto gastrointestinal está funcionando. Otras cosas asociadas es no usar sondas nasogástricas como rutina, ¿sí? La preparación intestinal, pero digamos que a nivel nutricional esto está muy enmarcado en protocolo ERAS. Y cómo la preparación inmunológica va a completar este gran protocolo. A veces controlar todas las variables no es fácil, pero yo creo que lo importante es poder iniciar uno de los protocolos, tomar un segmento de pacientes, poder al menos controlar algunas de las variables que nos recomiendan los protocolos multimodales, e iniciar. Lo importante es iniciar. Hay otra estrategia bien interesante que sale y el Colegio Americano de Cirugía lo tiene, que se llama Strong for Surgery, y es un checklist,
un checklist en donde ellos toman ciertas áreas que se deben verificar cuando un paciente va a ser sometido a cirugía. Y dentro de este checklist, para hacer este tamizaje y este cribado, tienen que tener en cuenta varias áreas. Una que es nutrición, me parece muy importante que esté incluida dentro de este Strong for Surgery. Todo lo que tiene que ver con control glicémico, manejo de medicación, los pacientes que están fumando, protocolo para disminuir la cantidad de cigarrillos antes de cirugía, el manejo efectivo y seguro del dolor, el manejo del delirium, la rehabilitación que es tan importante y esto hace parte del posoperatorio y creo que ya está transversal a todos los protocolos multimodales, lo importante que es poder rehabilitar a un paciente físicamente. ¿Sí? Esto también va muy ligado a la recuperación nutricional y directrices para pacientes. ¿Qué educación se le está dando? ¿Qué educación se le da previo a la cirugía desde todos los ámbitos? Y también cómo sale el paciente con ciertas recomendaciones y también la educación que se le da a los cuidadores. Esto está disponible obviamente en la página de American College of Surgeons, que es Strong for Surgery. Y este es uno de los que personalmente, de verdad, más me gusta. Y el protocolo ACERTO, y personalmente me gustan más es porque está muy involucrada en nutrición dentro de este protocolo. El proyecto ACERTO, como también se llama, lo genera el doctor José Aguilar de Nascimento, del que les estaba comentando que participó en todo lo del estudio de Big Fast. Y este proyecto ACERTO, lo que hace el doctor José Aguilar y todo el equipo que genera el protocolo, es con el mismo objetivo, acelerar la recuperación posoperatoria total, pero lo hace teniendo en cuenta nuestra realidad en Latinoamérica, nuestra realidad epidemiológica. Toma muchos de las variables que se hablan también maneras, pero algo muy importante es que habla de terapia nutricional perioperatoria. De pronto ERAS habla de carga de carbohidratos, de nutrición vía oral precoz, ¿sí? de hidratación, pero específicamente de terapia nutricional perioperatoria está descrita en el protocolo ACERTO. Son algunas de las variables que también se repiten como digo en los otros protocolos multimodales, pero se tiene en cuenta la terapia nutricional perioperatoria. ¿Cuáles son las directrices de este proyecto ACERTO? Y voy a estar leyendo textualmente lo que recomienda el protocolo. ¿Cómo se debe prescribir el ayuno preoperatorio para garantizar la seguridad y los beneficios del paciente? Y esto está hablando solo de ayuno. El ayuno preparatorio no debe prolongarse. Para la mayoría de los pacientes que son candidatos a procedimientos electivos, se recomienda ayunar con sólidos durante 6 a 8 horas antes de la inducción anestésica. Y los líquidos, como la carga de carbohidratos con maltodextrina, se pueden ingerir dentro de las 2 horas antes de la anestesia, excepto pues en casos que haya retardo del vaciamiento gástrico o procedimientos de emergencia. Esto tiene un grado de recomendación fuerte y una evidencia alta. Ahora la siguiente pregunta, ¿cómo se debe comenzar la alimentación posoperatoria? Lo que dice el proyecto ACERTO. Después de la cirugía abdominal electiva, la alimentación oral o enteral debe realizarse temprano, principalmente en las primeras 24 horas posteriores a la cirugía, siempre que el paciente esté hemodinámicamente estable. Esta recomendación se aplica incluso en casos de anastomosis digestiva. Yo les cuento que hace algunos años, no muchos para no hacer cuentas, nosotros paciente con anastomosis casi que se iba solo con parenteral. Ahora eso está muy debatido y ya vamos a, se han hecho cambios importantes en el inicio más temprano de nutrición enteral. Y en operaciones como videocolecistectomía, pues colelat, perniorafias, cirugías anorficiales, se recomienda el inicio de dieta e hidratación oral sin el uso de hidratación intravenosa, también recomendación fuerte, la recomendación fuerte y una fuerza de evidencia alta. Entonces, en el periodo preoperatorio, las recomendaciones son, en contexto, ayuno para sólidos de 6 a 8 horas, bebida con maltodextrinas al 12%, se pueden dar 200 mililitros de esta carga 2 a 6 horas antes de la cirugía, o hay otras bebidas que también tienen maltodextrinas y proteínas 6 horas antes de la cirugía y se puede dar nuevamente de 2 a 3 horas antes de la cirugía. Casi que si hacemos
Un resumen como tal, pues realmente sólidos de 6 a 8 horas y realmente líquidos hasta 2 horas antes de la cirugía. Se hace excepción, obviamente, en casos de reflujo severo, obstrucción intestinal, retardo del vaciamiento gástrico, pero en la generalidad, ojalá poder tener parte de esta información dentro de los protocolos para evitar ese ayuno. Vamos a entrar a preparación inmunológica. Y la preparación inmunológica, lo que espera uno es que se garantice que haya una oferta de nutrientes inmunomoduladores, esto va a mejorar la respuesta al estrés, mejor cicatrización, que se mantenga la barrera intestinal como órgano de defensa y lo importante que es que la primera vía de elección siempre será nutrición enteral y la vía oral para mantener esta barrera intestinal, que haya disminución de las tasas de infección postquirúrgica, que esa preparación inmunológica disminuya también la estancia hospitalaria y por ende menores costos, y que mejore también los marcadores bioquímicos. No vamos a tener en cuenta la albúmina o la prealbúmina simplemente como un marcador nutricional. Son marcadores predictivos que pueden predecir cómo le va a ir al paciente, pero no esperar una prueba de albúmina para poder intervenir a un paciente en cirugía. Eso ha cambiado igual también bastante ahora. Y entonces, ¿cuáles son los inmunonutrientes? Y ya vamos a entrar entonces más al detalle. Y en muchos de los estudios que se vienen haciendo con inmunonutrición se habla de varios inmunonutrientes y principalmente los que tienen un peso científico en disminución de complicaciones son la arginina, los ácidos grasos omega 3 y los nucleótidos. Y estos tienen una función importante, voy a hablar de cada uno. La arginina, que es un aminoácido condicionalmente esencial, que se ve afectado y obviamente es un gran sustrato, es un gran constructor, tiene varias características, ¿sí? Y la arginina lo que hace es que aumenta esa respuesta inmunitaria del huésped, aumenta la síntesis de tejidos porque aumenta la producción de hidroxiprolina y en la cadena como tal, en el metabolismo de la arginina, pues es precursora de hidroxiprolina y lo ideal es aumentar eh, la cantidad de hidroxiprolina sérica cuando el paciente ya vaya a ser sometido a la cirugía. A nivel sérico va a tener un aumento de la hidroxiprolina en sangre y esto hace que se aumente la producción de colágeno porque la hidroxiprolina es precursora de colágeno. También promueve claramente la cicatrización, hablando de colágeno, y recupera la mucosa intestinal. Este es uno de los que más han tenido estudios. Yo creo que y hace muchos años, cuando no existía, digamos que fórmulas nutricionales que contuvieran todos los inmunonutrientes, a veces se hacían como en monodosis. Pues se daba arginina aparte, eran módulos de arginina, o se daba omega 3 aparte, nucleótidos no había, y se hacía como un apoyo artesanal, entre comillas, en los pacientes. Y se empezaron a ver algunos de los resultados. El otro inmunonutriente muy especial es el omega 3. Si tenemos un paciente que está con una respuesta inflamatoria en un estrés quirúrgico, pues lo importante es poder atenuar esa respuesta inflamatoria y por eso los ácidos grasos omega 3, el alfa-linolénico, lo que hace es que reduce el estímulo inflamatorio, puede modular la respuesta inmunológica en ese momento y permitir que el paciente tenga una evolución y un balance mucho mejor en esa respuesta inflamatoria. Y claramente los nucleótidos derivados de las purinas, de las pirimidinas, muy importante la replicación de células del sistema inmunológico y pues lo que estamos haciendo es llegando a una tríada importante de nutrientes y hay que tenerlos muy en cuenta en la preparación inmunológica. Arginina, omega 3 y nucleótidos. ¿Y qué pasa en el paciente quirúrgico? Y es que el paciente tiene un trauma o llega a cirugía. Lo que hace es que se aumenta la producción de la arginasa 1, ¿sí? Haciendo que caiga también estos niveles de arginina en sangre, haciendo que también haya una menos disponibilidad de ornitina, hidroxiprolina y disminuyendo obviamente la producción de linfocitos T, haciendo que el paciente tenga una mayor riesgo de infección. Cuando ya tenemos, digamos, el contexto de cuáles son los inmunonutrientes que se pueden manejar en la preparación inmunológica, tenemos que escoger los pacientes. Cuando se habla de protocolo ERAS, se incluyen muchos de los pacientes de los que van a ser sometidos a cirugía. Pero en este caso, específicamente para inmunonutrición,
hay algunos grupos de pacientes que tienen una evidencia científica mucho más fuerte. Entonces, los pacientes que van a recibir nutrición, terapia nutricional con arginina, omega 3 y nucleótidos, está principalmente evidenciado en pacientes oncológicos de cirugía de cabeza y cuello, laringectomías, faringectomías, todo lo que tiene que ver con cirugías de cáncer abdominal, esofagectomías, gastrectomías, las pancreatodenectomías, las cirugías de colon. Casi que los primeros estudios de inmunonutrición se vieron desde cirugías de colon. Desde el año 2000 hubo dos estudios bien interesantes en cirugía de colon donde vieron resultados bastante contundentes en la disminución de complicaciones infecciosas y estancia hospitalaria, y ahí se genera esa necesidad de seguir haciendo estudios de nutrición. Entonces, está muy enfocado a eso. No quiere decir que solamente en estos dos grupos de cirugía electiva se ve la evidencia científica, ya se está viendo en otros tipos de grupos en donde se siguen haciendo estudios, pero pues, qué tan importante es poder tener un grupo y poder hacer un algoritmo de escoger el paciente desde el inicio, desde que va a ser sometido a la cirugía y poderlo ingresar al protocolo de preparación inmunológica. ¿Qué evidencia científica puede entrar a hacer revisiones de inmunonutrición? Y se van a encontrar con una cantidad de información, pero de los grandes estudios, metaanálisis del doctor Cerantola, y con el grupo tomaron 21 estudios randomizados controlados, una muestra bien importante, fueron evaluados más o menos estos pacientes en unos 24 años, y lo que querían ver era el impacto clínico de la inmunonutrición en pacientes que iban a cirugía gastrointestinal mayor. Y los resultados en este momento, que fue en el 2011, ya hace más o menos 10, 11 años, es que la inmunonutrición perioperatoria disminuye la morbilidad y la estancia hospitalaria. Los estudios, por ejemplo, de inmunonutrición no ven de diferencias significativas en la mortalidad, pero sí en la morbilidad y en la estancia hospitalaria en pacientes de cirugía gastrointestinal mayor. Y ya en el 2011 se estaba haciendo recomendaciones como uso de rutina en los pacientes que iban a ser sometidos a cirugía abdominal mayor. Otro de los estudios, el gran doctor Weisberg, sale publicado en la revista de cirugía en el 2006, en donde evalúan la relación del uso de inmunonutrientes en los pacientes sometidos a cirugía, pero antes, posoperatorio y en todo el perioperatorio, y evaluaron la morbilidad. 17 estudios, 2.305 pacientes. De esos 17 estudios, 10 estudios eran pacientes donde se les hizo el abordaje, la intervención pre y posoperatorio, y 7 estudios donde hubo un abordaje posoperatorio, que se presenta mucho. No perdamos el impulso de poder tratar inmunológicamente a un paciente cuando ya está sometido a cirugía, porque sí, los clínicos, casi que 14 estudios, como el 80% de los estudios, fueron con cirugía del tracto gastrointestinal. ¿Y cuáles fueron las conclusiones de este estudio? Se disminuyó la infección en el posoperatorio de 39 al 61%. Pacientes que fueron sometidos a la cirugía gastrointestinal, hubo una disminución del 46% en dehiscencias cuando utilizaron una fórmula con inmunomoduladores llamada IMPACT. Disminución de la duración de la estancia hospitalaria, promedio 2 días. Uno pensaría de pronto 2 días no es tan importante. Cuando uno saca los costos de cuál es la estancia hospitalaria durante un día o cuál es el costo asociado a una infección, pues 2 días es un número bastante importante. Mejores resultados en quienes reciben inmunonutrición como parte del tratamiento perioperatorio, que es lo que uno quisiera poder abordar el paciente previamente, ¿sí? Y después. Y una de las dosis que empezaron a recomendar en este momento, 2006 estoy hablando, es que se debería dar fórmulas con inmunonutrientes, más o menos 500 mililitros a 1 litro, y en tiempo durante 5 a 7 días antes de la cirugía. Y también lo hablan en posoperatorio. Pero estas fueron de las primeras recomendaciones que dieron en dosis y en tiempo. Otra revisión sistemática muy importante, y es que, y aquí está el doctor Juan Bernardo Ochoa, no sé si lo tienen presente, es uno de los grandes y casi que fue el que descubrió la arginina, colombiano, está en los Estados Unidos, y él ha trabajado muchísimo con el tema de arginina, y el doctor Ochoa
siempre nos comentaba desde el inicio de sus estudios que, que desde el principio vieron los resultados, pero cuando hablaban solo de arginina, digamos que no fueron resultados tan contundentes cuando hicieron una triada de nutrientes como era haber adicionado los nucleótidos y el omega 3. Y en esta revisión sistemática que hace junto al doctor Drover, aquí hay grandes en soporte nutricional, el doctor Darin Heyland, ¿no? El doctor Paul Wismeyer. El doctor Darin Heyland ya no está con nosotros, pero fue de los grandes y el que creó la nutrición parenteral. Y en este estudio tomaron pacientes que recibieron fórmula nutricional que tuvieran arginina en paciente quirúrgico en más o menos 20 años y tomaron 35 estudios randomizados controlados. Y nuevamente resultados contundentes. Vemos de la línea punteada hacia la izquierda los beneficios asociados al uso de arginina con fórmula, sobre todo fórmula que tenía arginina. También se vio un beneficio mayor en los pacientes que recibieron esta preparación perioperatoria y en infecciones también con resultados significativos en infecciones. Resultado, con arginina y ácidos grasos omega 3 utilizados en periodos de pre y posoperatorio para pacientes quirúrgicos de alto riesgo se asocia con una reducción de infección y menos tiempo de estancia hospitalaria. Creo que hemos visto algunos de los estudios que siguen marcando esos dos grandes resultados: disminución de complicaciones infecciosas y disminución de estancia hospitalaria. Pero entonces no solamente se está haciendo la preparación inmunológica en este tipo de pacientes, también ya se están viendo algunos trabajos hechos en cirugía bariátrica, en cirugía ortopédica, y este fue un ensayo clínico prospectivo aleatorizado del 2019, publicado en Clinical Nutrition, donde tomaron el grupo de pacientes que iban a ser sometidos a bypass gástrico. 20 recibieron una fórmula hiperproteica, 20 recibieron una fórmula con inmunonutrientes y la intervención nutricional fue 10 días antes y hasta 8 horas antes de la cirugía. Algunos de los resultados, esto obviamente dentro de un protocolo también, no era solamente en nutrición, sino un protocolo multimodal. Hay que motivar la pérdida de peso en el paciente, obviamente, que va a hacer cirugía bariátrica, un número bien importante en pérdida de peso, en control del dolor, y algo muy importante, la PCR 24 horas después de la cirugía fue mucho menor en los pacientes que recibieron fórmula con inmunonutrientes. Otro estudio prospectivo aleatorizado, ya gastrectomías en sleeve gástrico, 20 recibieron alimentación preoperatoria normal con un aporte solamente de 900 kilocalorías al día, una fórmula hiperproteica y normocalórica, y el grupo que recibió inmunonutrición preoperatoria. Los resultados muy importantes es que esas pruebas de función hepática y PCR también disminuyeron significativamente en el grupo que recibió inmunonutrición frente a los otros grupos, y algunos de los datos que era la pérdida mayor de peso, o sea que igual se hizo un control desde la fórmula nutricional, recibieron nutrientes y tuvo un cambio significativo. Por otro lado, ya hay estudios de nutrición en pacientes ortopédicos. Este es uno que salió el año pasado el doctor Galvez y sale en JPEN, en la revista de nutrición enteral y parenteral. Toman 3.015 pacientes ancianos que fueron sometidos a artroplastia de cadera y rodilla, les dan nutrición 5 días antes y 5 días después, con 3 dosis al día de 200 mililitros al día. Importantes resultados en el tema del grupo control y el grupo intervenido, mucho más, obviamente, complicaciones infecciosas en el grupo control contra el grupo que recibió nutrientes, y los resultados son claros en este estudio: reducción del 55% en la posibilidad de complicaciones infecciosas. Una duración media de la estancia fue 42% más corta en el grupo que recibió nutrición, y una duración reducida de la estancia hospitalaria y reducción de complicaciones infecciosas y necesidad de ir a UCI. Estos son otros de los estudios, obviamente, que ya se vienen haciendo también en ortopedia, diferente a cómo se inició desde el principio, que era solo el paciente de cirugía abdominal, de cirugía por cáncer de cabeza y cuello. Otro de los estudios también, que es el impacto de dar inmunonutrientes en pacientes de cirugía gastrointestinal por cáncer,
Y este estudio, que también fue publicado en el 2019 en los Anales de Cirugía, dio como resultado disminución del 48% de infecciones, disminución de 1.57 días de estancia hospitalaria y que la inmunonutrición preparatoria se asocia con mejores resultados. Y creo que podemos seguir hablando y hablando de esto. O sea, aquí lo que quiero mostrar un poco en estos slides es cómo el protocolo de ERAS junto con la inmunonutrición han tenido grandes resultados. Y la implementación de ERAS, por ejemplo, en este estudio, que incluyó nutrientes, disminuyó también las complicaciones en el paciente sometido a la cirugía colorectal. Y también cómo el protocolo ACERT, que es uno de los José Aguilar también lo muestra acá en este estudio de pacientes que van a ser sometidos a artroplastia de cadera electiva y cómo con el protocolo disminuye la estancia hospitalaria y reduce la respuesta inflamatoria de la paciente. Dos estudios de costo-efectividad y terminamos ya en las conclusiones. Entonces, este es uno de los metaanálisis del doctor Moskov. También el doctor Juan Bernardo Ochoa participó en este gran metaanálisis en el 2012. Ellos lo que hicieron fue tomar el grupo de pacientes que no recibieron inmunonutrición y que tuvieron complicaciones infecciosas y tomaron el costo asociado a esas complicaciones infecciosas contra el grupo que recibió inmunonutrición y que tuvo menos complicaciones infecciosas. La disminución de costos es estadísticamente significativa y lo que vieron acá es que se disminuyó los costos promedio asociados a complicaciones infecciosas por paciente en $3.300 por paciente. Y si lo hacemos asociado a estancia hospitalaria, pues el costo de disminución fue de $6.000. Si lo ponemos en nuestra moneda local, ya nos podemos llevar una idea de cuánto estamos disminuyendo en complicaciones si tomamos esta preparación inmunológica en los pacientes. Ellos presentaron este metaanálisis en el Sistema de Salud de los Estados Unidos y quedó casi como punitivo en pacientes de cirugía gastrointestinal mayor por cáncer, poderlos manejar con inmunonutrición. Yo creo que esos son de los grandes estudios que nos podemos basar también para seguir apoyando todo lo que tiene que ver con preparación inmunológica dentro de los protocolos multimodales. Otro estudio, que ya lo había nombrado, pero desde la disminución de complicaciones que les conté del 80% de disminución de estancia hospitalaria, el 90% en costos, pues en este estudio está enfrentado es la reducción de costos. Este es, digamos que el porcentaje de complicaciones infecciosas y cómo fue obviamente mayor la disminución de costos en el grupo de pacientes que recibieron inmunonutrientes. Y en pesos, los costos asociados a estancia hospitalaria aumentó la reducción, o sea, tuvieron mayor ahorro en francos suizos de 1.638 a 2.488. No es que se aumentó el gasto, se aumentó el costo asociado al paciente que recibió inmunonutrientes. Entonces, parte del trabajo que se ha hecho en preparación inmunológica, en poder preparar a los pacientes previamente, también está descrito en las guías de la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral y las guías de ESPEN en cáncer del 2017 que siguen vigentes. Hablan que los pacientes con cáncer que están desnutridos se benefician de fórmulas con inmunonutrientes como arginina, omega 3 y nucleótidos y que tienen resultados positivos como todo lo que hemos hablado. Grado de recomendación de 89% del consenso entre expertos. Otra de las cosas que hablan es qué se debe hacer en el preoperatorio. No volvemos aquí a hablar de lo mismo, es realmente el tema de evitar el ayuno, de iniciar rápidamente la vía oral, de dar una carga de carbohidratos, de no tener ayunos prolongados. Y en el posoperatorio también, la ingesta oral tan importante, incluir líquidos claros en las primeras horas después de la cirugía y que en la mayoría de pacientes se puede recibir esta alimentación. Ya no esperamos a que hayan ruidos intestinales
que es un tema subjetivo y teníamos que esperar a que hubiera presencia de robles intestinales para iniciar la vía oral o el soporte nutricional enteral. Entonces ya está descrito también en las guías de Expander de Cáncer. Entonces, ¿cuál sería la recomendación de rutina en la preparación inmunológica? Y el cirujano que ya tiene un paciente candidato a una cirugía mayor, una cirugía electiva, define cuál es el tipo de paciente, cuál es el tipo de cirugía. Si ya toma candidato al paciente, solicita una valoración por nutrición y ya la evaluación nutricional la hace un equipo de soporte nutricional idealmente, se hace un cribaje nutricional, ya hay algunas estrategias, algunas herramientas, ¿sí? Se tienen herramientas de tamizaje como el NRS 2002, el MUS digamos, el MUS que ha sido actualizado a PONS, que es otra herramienta de tamizaje, y evalúan y prescriben la preparación inmunológica. Entonces, ¿cuál sería la dosis y el tiempo? Entonces, antes de someterlo a cirugía, el paciente idealmente debería recibir de 500 mililitros a 1 litro de fórmula con inmunonutrientes como es arginina, nucleótidos y omega 3, 5 a 7 días antes de la cirugía. El paciente es sometido a cirugía y en el postoperatorio, muy importante, evaluar, auditar, seguir ese paciente. El paciente, si ya viene con un estado nutricional en riesgo desde el tamizaje nutricional en esa evaluación, pues seguramente va a tener que recibir también de 5 a 7 días después de la cirugía la misma dosis de inmunonutrientes. Ojalá podamos ver resultados, poder escribir, tenemos mucha data de estudios de otros países. Por ejemplo, Brasil nos lleva bastante tiempo también con nutrición. Ellos a veces toman una ficha, ¿sí? Entonces en la evaluación previa de la consulta, donde se define la cirugía del paciente, empiezan a hacer un manejo nutricional. Cuando llega el paciente a cirugía, ya saben que el paciente viene con una preparación inmunológica y en la hospitalización ya definen si el paciente recibió nutrientes previo a la cirugía o no recibió y empiezan a sacar data y data para evaluar estas dos grandes variables, que es la estancia hospitalaria y el porcentaje de complicaciones, que sería bien importante que se pueda tener y ojalá dentro de los protocolos. Entonces, para concluir, primero que la inmunonutrición en cirugías medianas a grandes, lo ideal es que la dosis sea de 500 a 1 litro, sea suplementación vía oral o sea nutrición plurienteral, idealmente 5 a 7 días preoperatorio y 5 días de 5 a 7 días posoperatorio, que hay que disminuir ese ayuno preoperatorio, ojalá con carga de carbohidratos basada en maltodextrinas, que haya una realimentación posoperatoria temprana, nutrición precoz, idealmente las primeras 24 horas posoperatorio, que los protocolos multimodales ayuden a sistematizar esa rutina que tenemos con los pacientes, tener en cuenta los protocolos junto con la inmunonutrición. Y hablo mucho más de poder adicionar esta preparación inmunológica en protocolos ERAS, y pues acepto que ya lo tiene dentro de esas variables. Auditorías muy importantes que se hagan frecuentemente, esa vigilancia y definitivamente el manejo nutricional de los pacientes quirúrgicos es una estrategia multidisciplinar. Es una estrategia de todo el equipo que está manejando el paciente. Muchísimas gracias. Yo dejo aquí mi correo electrónico pues sí, es importante tenerlo. Para también que si quisieran la puedo compartir, que fue la que tuve en cuenta para esta revisión. Muchísimas gracias. Entonces, si tienen Bueno, preguntas. muchísimas gracias, María del Pilar. Muy interesante el tema y excelente presentación. Digamos que este tema, desde el punto de vista de impacto en el postoperatorio de los pacientes, ha mostrado que es muy efectiva y ha reducido algunas variables como la infección postoperatoria y la morbilidad, sobre todo en la generación de fístulas en estos pacientes. Pero hay dos cosas también que hemos visto y pues que yo también he encontrado en algunos trabajos, y es algo que atañe mucho a la parte de los anestesiólogos, y es la náusea del vómito postoperatorio en estos pacientes que se les da carga de carbohidratos antes. Algunos trabajos muestran disminución de la probabilidad de náusea y vómito postoperatorio, y el delirio postoperatorio.
el delirio postoperatorio es multifactorial, pero en algunos trabajos se puede encontrar que donde la respuesta inmunológica e inflamatoria de los pacientes ha sido muy grande, la probabilidad de delirio de estos pacientes es mayor. Y la nutrición y la terapia inmunológica previa a la cirugía ha ayudado a disminuir estas tasas de delirio en el postoperatorio. O sea que, pues, este es un tema muy interesante. Digamos que los protocolos ERAS y los protocolos del NSQIP pues vienen desde hace muchos años trabajando en eso, y en Colombia creo, no sé, no estoy muy claro, hay muy pocas instituciones que ya están adheridas a los protocolos ERAS certificados, pero yo creo que cada día necesitamos trabajar más en conjunto y crear grupos de trabajo donde podamos evidenciar rápidamente estos pacientes y hacer una intervención temprana con miras a mejorar el postoperatorio de ellos. Entonces, pues me parece Totalmente de una charla acuerdo. muy interesante, muy chévere y mucho terreno por qué trabajar. A las Mucho personas que quieran terreno, hacerle doctor, alguna sí. pregunta a la doctora, pues bienvenidos, y pues pues estamos atentos a las preguntas que hagan. Claro, no, muchas gracias, doctor. Creo que estoy viendo aquí un comentario de doctora Lunar. Cuando preparamos bien a los pacientes con respecto al ayuno no prolongado, nos puede ir bien de forma exitosa. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo a a la nutrición, hay que tenerle miedo a no dar nutrición. Sí, en lo que más hemos trabajado, y es un desafío, poder generar protocolos. Y aquí, haciendo algunas cuñitas, estuvimos haciendo una revisión, un artículo de revisión que ya les contaremos cuando esté ya la publicación, porque ya lo sometimos a revista, y es generar un protocolo de nutrición preparatoria 360, porque lo difícil es poder capturar, si dije bien la palabra, capturar el paciente previo a la cirugía y desde ahí hacer toda una prehabilitación, una preparación inmunológica, que hay todo lo que tiene que ver con protocolos, pero sí, sí hay un terreno importante, pero lo que decía antes, lo importante es empezar. ¿Qué opinión tiene usted de la utilización de vitamina C y zinc en la prevención de las infecciones de cicatrización? Sí, estoy totalmente convencida y sobre todo en el tema del zinc, y sabemos que acelera siendo cofactores tan importantes en todo el metabolismo del resto de nutrientes, pero una de las cosas es que el zinc hace parte de esa cascada como tal de cicatrización, y no dejarlo a un lado. Yo creo que este tipo de fórmulas nutricionales tienen contenidos importantes de micronutrientes. Hay algunos estudios que manejan monodosis de vitamina C y zinc, que también deben ser manejados con prudencia, pero sí, definitivamente en pacientes quirúrgicos, pacientes, por ejemplo, con fístulas, pacientes con quemaduras, pacientes en trauma, en cuidado intensivo, las dosis de insulina, perdón, de zinc pueden doblarse considerablemente. ¿Sí? Recomendaciones, por ejemplo, de zinc de más o menos 6,5 miligramos, podríamos tener aportes hasta 30 miligramos en necesidad de requerimiento en pacientes para manejo de cicatrización, ¿no? Otra cosa que no toqué, y es que creo, y eso lo hemos visto, y es que la arginina no se puede dar en paciente séptico, porque la arginina es precursora del óxido nítrico, y pues claramente en pacientes hemodinámicamente inestables, en paciente séptico, ni tampoco tiene ningún beneficio. Sé que un grupo en Panamá estuvo también haciendo manejos con arginina en paciente séptico, pero definitivamente hasta ahora no hay una evidencia científica que lo demuestre. Entonces, sí tener precaución del manejo de arginina para pacientes sépticos. Yo tenía una pregunta, doctora, y es, bueno, muchos grupos hablan sobre la administración de maltodextrinas, ¿cierto? Yo la única fórmula comercial que conozco de maltodextrinas es el Maltodex. ¿Existe alguna otra que sea fácil de conseguir? Porque todo el mundo habla de utilizar maltodextrinas de 50 a 100 gramos 2 horas antes, pero ¿dónde la conseguimos? Es que no Sí, es tan sí, fácil. no.
no, no es fácil. Hay unos módulos de carbohidratos a base de maltodextrinas, por ejemplo, en pediatría, que de pronto me equivoco, se pueden utilizar también para hacer las diluciones, ¿sí? Hay muchas más maltodextrinas, pero no están en el mercado colombiano, que eso es lo difícil para poderlo hacer. Pero sí digamos que serían como las dos fórmulas a base de maltodextrinas. Una realmente sí está, que es un módulo de carbohidratos que se da en pediatría, en neonatos, y se pudiera utilizar también, pero realmente no se tiene una disponibilidad de maltodextrinas para esta carga que es tan importante. Hay otros, no conozco muy bien, hay algunas fórmulas que vienen con proteína y solo carbohidratos. Bueno, la fuente como tal es los mismos carbohidratos como maltodextrinas y un porcentaje pequeño de proteína, y esta mezcla también se está dando previo a la cirugía como carga de carbohidratos. Entonces, más como módulo de, si no estoy mal, pero me lo llevo de tarea, saber bien el nombre de esta otra fórmula que se está dando, que se está dando como carga de carbohidratos. Perfecto, doctora, gracias. Sí, y aquí lo tengo, ya lo anoto, para tener un dato como más exacto. Doctor Montilla. Creo que puedes soltar el micrófono, doctor Montilla. Tenemos una mano levantada. Buenas noches. Buenas noches. Doctora, magnífica ponencia, espectacular. Colegas, que sea una oportunidad para que invitemos al personal de enfermería que nos apoya, a la gente que programa, que sepa las repercusiones que tienen los ayunos prolongados. Nos formamos hace 12 años pensando que más tiempo de estómago vacío significaba más seguridad, y hemos sido responsables de postergar procedimientos importantes aduciendo que el ayuno debía ser largo. Si establecemos ya que el vaciamiento gástrico se da alrededor de 2 horas luego de líquidos y no más de 3 horas luego de sólidos, le vamos a aportar una mayor viabilidad a la programación quirúrgica, sobre todo en las urgencias, y al paciente electivo les vamos a brindar mayor comodidad. Los que están aquí del grupo de anestesiólogos particulares saben que los pacientes particulares requieren un manejo más juicioso. Entonces, permitirles que se hidraten antes ya es un aporte importante a la hora de ir a cirugía. Y si adoptamos estas medidas nutricionales, yo creo que vamos a llegar a lo que buscamos, que es que nuestras cirugías limpias sean cirugías sin necesidad de antibiótico en los posoperatorios. Una sola gonorrea no hace verano, pero si entre todos nos comprometemos a venderle estas ideas nuevas a enfermeras, auxiliares, insisto, programadoras, a los propios colegas, de pronto logramos hacer más cómoda la cirugía para los pacientes, más segura y más eficiente la recuperación, si adoptamos lo que la doctora de una manera muy juiciosa nos ha contado sobre nutrición e inmunología. En el último año he aprendido algo sobre esto y créame que se ven unas cosas increíbles respecto a la recuperación, menos dehiscencia, recuperaciones más rápidas. Incluso es real lo que la doctora notó, hay menor dolor. Es increíble. Casi que uno puede mandar al paciente sin necesidad de opioides asociados a la fórmula por el solo hecho de que hay menos inflamación en el proceso del postoperatorio. Doctora, muchas gracias y de verdad que valoro muchísimo cómo la Sociedad de Anestesia ha hecho más regular la entrega de este tipo de charlas. Muchas, muchas gracias. No, doctor Montilla, muchas gracias igual por esas palabras. Encantada, yo seguiré, yo soy nutricionista, pero más que eso soy apasionada por la nutrición y de verdad que poder hacer este trabajo interdisciplinario, que es tan importante de verdad. Ahí tenemos trabajo por hacer, nunca vencernos y empezar desde el principio, no importa. Y empezar a escribir, que yo creo que es tan importante poder escribir sobre estos resultados. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, no veo más preguntas en el chat. Si alguna persona quiere hacerle una pregunta a la doctora. Igual, si llegan a tener alguna pregunta o algo, yo encantada también de recibirla. Les voy a dejar aquí, si quieren, en el chat mi correo electrónico y con todo el gusto estaremos a seguir comunicándonos, que esto
yo aprendo muchísimo más de lo que puedo aportar. Muchísimas gracias. Seroterapia con buenos resultados. Oh, bien, bien, aquí escuchando, aquí leyendo, perdón, del doctor Doctora, Esteban sobre seroterapia, doctor Montilla. Doctora Morales, entonces el protocolo de optimización inmunológica incluye aumentar estas mezclas de 500 mililitros a 1 litro, ¿verdad? Esto Es sumado como a el la dieta rango, sí, convencional. el rango. Sumado a la Entendido. dieta convencional. Sí, sí, sí. Es Igual, decir, ajá. perdón, doctor Montilla, igual como para aclarar, hace parte de la dieta si el paciente tiene habilitado su tracto gastrointestinal, ojalá sea una suplementación vía oral. Los suplementos nutricionales que tienen arginina, nucleótidos y omega 3 se deben ojalá dar entre 500 a 1000 mililitros al día durante 5 a 7 días previo, aparte de la dieta. Ahora tocaría saber realmente cuánto está recibiendo el paciente de vía oral. Muchos de los pacientes que van para cirugía gastrointestinal electiva mayor, muchos tienen inapetencia, están hiporéxicos con pérdida de peso, entonces sí evaluar, y por eso es tan importante el trabajo interdisciplinario y poder ajustar esas dosis, pero lo ideal es que es terapéutico. Estos nutrientes tienen un efecto de farmaconutriente, porque tienen un efecto terapéutico diferente a solamente dar un aporte nutricional. Entonces sí es importante que ojalá estén siempre los 3 nutrientes en la fórmula, aparte pues de la alimentación. A veces los pacientes es lo único que toman, eso es lo único que toman. Pero así como el doctor le dice, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esta caminata en su habitación durante tanto tiempo, tiene que tomarse este medicamento antes, esa recomendación también va dada hacia la fórmula nutricional y se lo toman. La educación previa es supremamente valiosa para ellos, para los pacientes. Listo, doctor Montilla. Perfecto, Muchas muchas gracias a gracias. todos, doctor Burbano. No, doctora Morales, muchísimas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación y de verdad, excelente charla. A todos, Muchas gracias. muchísimas gracias por participar. Les recomiendo que visiten la página de la Sociedad Vallecaucana de Anestesiología, donde quedan pues, guardados todos los webinars que hemos visto. Y no siendo más, pues les deseo una feliz noche y feliz fin de semana. Muchas gracias y feliz noche para todos. Igualmente, Laboratorios Baxter, por ayudarnos a la realización del webinar. Con todo el gusto, doctora. Adiós.